buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas. Bueno, el día de hoy realmente con una emisión muy especial. Estamos en la Expo 2026 aquí en Mariano Roque Alonso, pero en un lugar fantástico. Siento que viajé un poco en el tiempo allá por el año 1866 y estoy nada más y nada menos que en el stand del Ejército Paraguayo. Están recreando nada más y nada menos que el cuartel general de Paso Pucú. Sabemos perfectamente que una vez que los aliados ingresaron a nuestro territorio allá por el mes de abril de 1866, y acamparon en la zona de Tuyutí, el mariscal Francisco Solano López se vio en la necesidad de buscar un punto estratégico para establecer su cuartel general y lo hizo hacia el sur de nuestra fortaleza de Humaitá. Realmente para mí es fantástico poder ver el interés de toda la ciudadanía en el stand. Vienen a tomarse fotos, hay gente que les atiende amablemente, le hacen los recorridos de las principales batallas, ya en una instancia defensiva, podríamos decir luego, de las campañas tanto norte, la septentrional en el Mato Grosso, la sur en Corrientes. Bueno, nos tocó, ¿verdad?, la defensa, y el mariscal Francisco Solano López, de forma brillante en este cuartel general, tomaba las decisiones para la defensa nacional. Vamos a recibir en esta tarde a un invitado quien yo admiro mucho por su foja de vida, por su trayectoria. Estamos hablando y damos la bienvenida al Estridor de las Armas al general Víctor Urdapilleta. Él es comandante de la Tercera División de Caballería. Y bueno, es un gusto que nos reciba en su casa, ¿verdad?, la casa del Ejército Paraguayo. Bienvenido, mi general, al Estridor de las Armas. Sí, buenas tardes, profesora Noelia. Realmente para mí es una satisfacción, un orgullo haber sido nominado por el señor comandante del Ejército Paraguayo, el general de Ejército Manuel Rodríguez Sosa, para acompañar este programa aquí en este emblemático lugar. Como vos mismo le dijiste, la recreación del cuartel general en Paso Pucú, era lo que fue el campamento del mariscal López en aquel 1866. Y estoy muy contento, muchas gracias por ello. Y estamos aquí para compartir algunos datos de lo que es todo esto, ¿verdad? Lo que representa para nosotros el mes de julio, lo que representa el Día del Ejército Paraguayo, el contexto del por qué el 24 de julio es Día del Ejército Paraguayo. Claro, y la figura tan inspiradora de un hombre que dio la vida en combate, luchando por nuestra independencia y soberanía nacional, como la del mariscal López. Y quiero agradecer también al señor comandante del Ejército Paraguayo, al general de Ejército Manuel Rodríguez Sosa, por su amabilidad, por permitirnos hacer el programa de este stand, ¿verdad?, que inspira tanto patriotismo, mi querido general. Es así, realmente este es un stand que le lleva a uno a esos tiempos, a situarse en una condición en aquel entonces, ¿verdad?, cuando el Ejército Paraguayo, con ciertas precariedades, ¿verdad?, empezó a movilizarse de tal modo a hacer frente a estas tres naciones que hollaron nuestro territorio. Bueno, en realidad que el motivo principal de esto es justamente el contexto de situarnos en esa fecha del mes de julio, coincidente con el natalicio del mariscal Francisco Solano López, el 24 de julio. El Día del Ejército Paraguayo se conmemora el día del natalicio del mariscal Francisco Solano López como un reconocimiento justamente a ese ícono de lo que es el heroísmo, de lo que es el patriotismo, y aquel que obró realmente con justicia y totalmente con coherencia a sus palabras, ¿verdad?, al cumplir exactamente la promesa que él había realizado ante el pueblo paraguayo de perder la vida si necesario fuere, de no dejar que se mancille nuestro suelo patrio y vencer o morir. Justamente la coherencia de nuestro héroe máximo, entonces hace que el Ejército Paraguayo festeje su día en esa fecha, 24 de julio, que estamos llegando prácticamente, estamos con los preparativos de lo que va a ser
imponente ceremonia de conmemoración donde vamos a tener invitados especiales, vamos a tener oficiales generales, comandantes extranjeros que van a estar presentes en esa ceremonia y toda la población, así como ustedes también los integrantes de este hermoso programa, están invitados a compartir con nosotros en el cuartel general del Ejército. Muchísimas gracias, general. Y justamente en las redes sociales estuve mirando que ustedes están teniendo muchas actividades, pero con días de antelación al gran festejo, a la gran reunión que es este jueves 23. Si nos podrías hablar, porque a uno le llama, porque es la primera vez que yo veo, ¿verdad?, que se están preparando con una fiesta enorme, pero lo están haciendo a nivel país. Bueno, en realidad que nosotros conmemoramos el mes del Ejército. Me encanta. El mes del Ejército, iniciando prácticamente desde el 1 de julio, iniciamos ya con actividades en diferentes puntos del país, en donde cada gran unidad, gran comando y unidades del Ejército paraguayo, entonces realizan actividades conjuntamente con la población en sus alrededores. Por decir, y mencionando mi gran unidad, que es la 3ª División de Caballería en Curuguatí, nosotros tenemos audiciones radiales donde explicamos algunas batallas, explicamos el contexto de lo que es el Día del Ejército, coincidente con el natalicio de nuestro éxito, de nuestro héroe máximo, y también tenemos programado, por ejemplo, retretas que realizamos en las plazas principales de la ciudad, así como actividades tendientes a participar en eventos deportivos, tanto dentro de las unidades del interior como también compartiendo con ciudadanos de las localidades donde están las unidades militares. Sí, visto también que están teniendo una caminata para este sábado a las 8 de la mañana. ¿Dónde está Jordi? ¿Dónde está Jordi? Jordi, tenemos que anotarnos para ir a correr el sábado. Ya está Jordi. El sábado a la mañana, ¿verdad? Ya nos anotamos así con la remera del Ejército, ¿verdad? Porque es una forma saludable de seguir este festejo a lo largo del mes de julio. Y también estuvieron presentes, general, en colegios, están animando a las personas en los mercados públicos, ¿verdad? Pero qué hermosa gestión social, general. Por sobre todo estamos dándole a conocer a los jóvenes en diferentes colegios, instituciones educativas, sobre la historia propiamente de nuestra cultura, de nuestras batallas, de todo lo que el paraguayo como sí ha tenido que sobrellevar para ser la nación que somos ahora. Nosotros somos una nación grande, una nación que estamos creciendo, estamos en pleno avance y cada etapa tuvo un importante, vamos a decirle, una función importante, ¿verdad? Desde la defensa de la patria, la construcción, la reconstrucción posterior y ahora nosotros, ¿verdad?, en este momento en que estamos en un desarrollo importante. El Ejército paraguayo, dentro de todo ese contexto, está apoyando todas las actividades que está realizando la sociedad civil como una institución también como parte del pueblo. Nosotros estamos apoyando no solamente en cuestiones de seguridad, estamos apoyando también en acciones cívicas, estamos haciendo actividades, por ejemplo, dentro de cada sector o cada zona donde están las unidades. Estamos, por ejemplo, haciendo revitalización, mejoramiento de lugares históricos. Sí. Y eso estamos nosotros publicando y estamos invitando a la gente para que participe con nosotros. La puesta en valor del patrimonio histórico que el Ejército está haciendo, conmemorando. Estamos siempre siguiendo y sigan por favor a la página del Ejército Paraguayo en estas conmemoraciones por en el 2027 el bicentenario del nacimiento del mariscal Francisco Solano López en cada punto, pero in situ, ¿verdad? La última vez creo que estuvieron por Tuyutico haciendo una conmemoración presencial, el Ejército estuvo ahí, ¿verdad? Que es importante rescatar la memoria histórica y no solamente eso, sino que se nota, general, que hay una apertura muy grande hacia la gente de hacer llegar estos valores patrióticos, pero también una ayuda y una presencia importante del Ejército, inclusive con el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Todas las acciones sociales contra incendios, si nos podés contar un poco más sobre eso. Sí, ahondando un poquito en el contexto histórico, nosotros el año pasado iniciamos un proyecto que es la Diagonal Histórica,
en donde se inició desde Paso de Patria en las fechas que corresponden a las diferentes batallas de la Guerra Grande. Se fueron realizando eventos, ceremonias y fueron invitados los lugareños para participar justamente. ¿Qué es el punto que nosotros estamos resaltando acá? Sí. Que las propias autoridades locales están apoyando el proyecto presentado por el Ejército Paraguayo. A ese efecto, este 31 de julio tenemos una ceremonia, la puesta en valor de lo que ya es el monumento que está hace unos años ahí, la puesta nuevamente en valor, la recuperación de lo que es Boquerón del Sauce. Miren, Boquerón del Sauce, que va a ser en el lugar histórico, va a haber una ceremonia en donde están invitados todos los ciudadanos del lugar, también algunos que quieran participar de aquí pueden ir sin ningún tipo de problema, es para todo público, y tenemos toda una serie de actividades que vamos realizando para llegar a lo que es el bicentenario del nacimiento del mariscal Francisco Solano López, del natalicio, que es el año que viene, el 24 de julio. Hasta el año que viene, 24 de julio, nosotros vamos a ir realizando actividades en lugares históricos con vista al bicentenario del natalicio del mariscal Francisco Solano López. Qué maravilla, general, que estén justamente cuidando nuestra memoria histórica y haciéndole llegar y teniendo una participación con todos los interesados, con todas las personas. Siempre estoy leyendo, ¿verdad?, qué favorables son los comentarios de la gente, cómo les gusta, y más aún que el ejército llegue a esos lugares y que la gente les reciba con tanto ánimo y que participen en todas estas actividades. Pero ahora, pasando un poco a la historia, general, a mí me gustaría conocer un poco este rol social tan fuerte y tan marcado que el Ejército Paraguayo está cumpliendo hoy en día, estas ayudas civiles, porque es más, se están preparando, creo que en agosto tenemos algún sistema de alerta también, donde el Ejército se está preparando para brindar una contención a la ciudadanía. Yo creo que es importante que la ciudadanía conozca que las Fuerzas Armadas tienen un rol principal que es asignado por la Constitución Nacional. El Ejército Paraguayo tiene su rol asignado por la Constitución Nacional, que es la defensa del territorio, el custodio del territorio, la defensa y la integridad del territorio, y también a las autoridades legítimamente constituidas. Así también tienen misiones subsidiarias. Estas misiones subsidiarias son aquellas que son asignadas justamente para sobrellevar algunas situaciones de calamidades, catástrofes que se presentan, de tal modo a que la ciudadanía se sienta apoyada por su ejército. En ese contexto ya se están realizando trabajos previos a las alertas que se traen sobre lo que es el Niño, por ejemplo. Se están haciendo limpiezas de cauces hídricos, se están descolmatando esos cauces hídricos, de tal modo... le podemos ayudar un poco al ejército, no tirando, arrojando basuras, ¿verdad? Se están descolmatando esos cauces hídricos de tal modo a que en el momento que sea la época de lluvia, por ejemplo, las aguas puedan encauzarse por ahí y no tengan que salir a los barrios, ¿verdad?, en las ciudades. Entonces es parte de los trabajos. Aparte de eso, fue pero grandemente publicitado el trabajo que está haciendo el Ejército Paraguayo a través de la Dirección del Ambiente, por ejemplo, en el combate de incendios en diferentes puntos del país, principalmente pastizales, ¿verdad?, que tenemos al costado de la ruta, que hay personas inconscientes seguramente o descuidadas, ¿verdad?, que ocasionan algún tipo de incendio forestal. Hay zonas, ¿verdad?, que el incendio se expande rapidísimo. Y más, ¿verdad?, todavía con el viento. Entonces, el Ejército está trabajando también en ese sentido, en apoyo a los bomberos voluntarios, de tal modo a que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Y nosotros tenemos personal calificado, tenemos personal comprometido por sobre todo, ¿verdad? Cada integrante del Ejército tiene su función específica y tiene el compromiso de cumplir exactamente lo que le corresponde en cuanto a lo que se le ordena, ¿verdad? En ese contexto tenemos nosotros bomberos forestales que están trabajando permanentemente, y de igual manera los cuidados que se están haciendo en diferentes puntos donde hay todavía hay zonas boscosas, ¿verdad?, que son reservas. También nosotros, las Fuerzas Armadas, realizamos patrullaje, estamos cubriendo algunos accesos, como una misión subsidiaria. Qué fantástico. General, yo sé que tenés un montón de actividades, pero antes de culminar esta parte de la entrevista, me gustaría que, como con tu rol de militar,
¿qué representa la figura del mariscal Francisco Solano López para todos ustedes que llevan tan honradamente el uniforme militar? Bueno, el mariscal López para nosotros es un símbolo más bien un símbolo del cumplimiento de la palabra empeñada, del hombre, del caballero, de aquel soldado que dice voy a morir por mi patria y cumple, ¿verdad? El mariscal López es aquel que amó más a su patria que a su propia vida. Entonces, sabemos que estamos en tiempos diferentes, pero hay muchas formas de amar también a la patria haciendo un pequeño sacrificio, ¿verdad? No precisamente con la vida, sino un poco de tiempo, un poco de esfuerzo, un poco de dar lo que nos sobra a nuestros compatriotas, cumplir como buen ciudadano las leyes, ¿verdad? En ese término, en ese contexto, ¿verdad? La ley del servicio militar obligatorio sigue vigente. Entonces, ¿qué es lo primero que el ciudadano aprende cuando va al cuartel? El compromiso, porque él se compromete a someterse a un régimen de vida militar en donde él va a cumplir un rol dentro de las Fuerzas Armadas en beneficio de la sociedad, porque eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros todo lo que hacemos en función a nuestra sociedad. Seguridad, desarrollo, apoyo a las poblaciones, trabajo de apoyo a otras instituciones. Nosotros nos encargamos muchas veces de la logística de ciertas instituciones, ¿verdad? Traslado de ciertos artículos que ellos no tienen capacidades, nosotros hacemos. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, estamos con la CEN. O sea que el ingresar dentro de las Fuerzas Armadas es comprometerse a ayudar. Y eso es lo que nosotros buscamos en el ciudadano, el cumplir el compromiso ciudadano en pos del bien de la patria. El mariscal Francisco Solano López entregó su vida antes que ver a la patria mancillada, ¿verdad? Nosotros tenemos que entregar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación para ver más grande de lo que es hoy el Paraguay a nuestro querido país. El saludo del señor comandante del Ejército Paraguayo, el general de Ejército Manuel Rodríguez Sosa. Están todos invitados para visitar el stand del Ejército Paraguayo aquí en la Expo Mariano Roque Alonso. El día 23 de abril vamos a tener la ceremonia central de conmemoración del Día del Ejército y también la recordación del aniversario de nacimiento del mariscal Francisco Solano López, 199 años y rumbo a los 200 años el año que viene. Entonces, están todos invitados para participar de esa ceremonia. Muchísimas gracias, querido general, por tu amabilidad, por tu tiempo, por estar compartiendo este espacio con nosotros, ¿verdad? En el Estridor de las Armas, un programa de historia de Radio Ñandutí. Por supuesto que invitamos a todos los oyentes también para poder seguir la programación por el canal 17 de Tigo Star, 23 de Personal Flow y 19 de Claro TV. Muchísimas gracias, general. Realmente es un gusto y una alegría para todos nosotros poder estar haciendo este programa desde el stand del Ejército Paraguayo. Gracias, general. Muchísimas gracias a ustedes. Después de esta breve pausa, seguimos nosotros con el Estridor de las Armas aquí desde el stand del glorioso Ejército Paraguayo, un stand que tiene mucho significado, que representa la defensa nacional al mariscal Francisco Solano López en los momentos difíciles, ¿verdad? La toma de las decisiones. Y nos acompaña en este bloque el teniente coronel Robert Jiménez. Él es vocero del Ejército y también es el encargado de llevar adelante esta apuesta, compartir un poco de nuestra historia con las personas que se van acercando al stand del Ejército aquí en la Expo. Bienvenido, querido teniente coronel Jiménez, al Estridor de las Armas. Muy buenas tardes, querida profesora, muy honrado, muy congratulado por tener a su compañía y también a su programa aquí. Y como ya usted está viendo, estamos
en la réplica de lo que fue el cuartel general del Mariscal López en Paso Pucú. Entonces, una vez más agradecido y estamos a las órdenes para hablar sobre lo que fue, así como usted ya lo mencionó, la resistencia en esa época. Teniente Coronel, antes de entrar al plano netamente histórico, me llama la atención los detalles tan finos que tiene este stand. Es como que le estoy leyendo a Juan Crisóstomo Centurión y estoy viendo el stand que ustedes recrearon, pero así implacablemente con los detalles que tenía, ¿verdad? Si nos podés hablar un poco de este stand, cómo el ejército decidió, entre tantos cuarteles que nosotros tuvimos, cuarteles generales que tuvo el Mariscal López, por supuesto el que tuvo más tiempo, de 1866 al 68, es el de Paso Pucú. Contanos cómo viene esta lección y cómo se inspiraron para hacer esta recreación, Teniente Coronel. Bueno, antes que nada, entonces, tenemos que ver que el señor comandante del glorioso ejército paraguayo, mi general de ejército Manuel Rodríguez, es el ideólogo, el mentor de esta idea que llevamos nosotros a ejecución, teniendo en cuenta que el ejército paraguayo, teniendo en cuenta el bicentenario del natalicio del Mariscal Francisco Solano López, adoptó entonces esta actividad llamada Diagonal de Gloria y Honor, que estamos realizando ceremonias en los lugares históricos donde se realizaron las distintas batallas en el sector del departamento de Ñembucú actualmente. Y entonces este año adoptamos esta temática de recrear el cuartel general de Paso Pucú del Mariscal Francisco Solano López. ¿Y qué es lo que las personas... Pues yo estoy viendo que yo estoy sentada en una silla impresionante, ¿verdad? Que ya me quiero llevar a mi casa, no sé, lo siento el ministro de Defensa si no encuentra esto en su museo. No, es una broma, ¿verdad? Contanos qué tenemos de época aquí, Teniente Coronel. Bueno, tratamos de recrear sí, lo que fue el cuartel general, así como ya lo mencioné, y tenemos cosas... muebles que fueron de la época, qué también importante. Artículos que fueron el original que utilizó el Mariscal Francisco Solano López. Tenemos su bastón de mando, que si uno conoce la fotografía del Mariscal parado, entonces va a ver que él tiene en su mano este bastón de mando, que actualmente está en resguardo en el Ministerio de Defensa qué Nacional. Importante, sí. También tenemos la mesa que él utilizó, la silla justamente donde... Esta es la mesa que él utilizó. Esta es la mesa que él utilizó. Belén, querida, después podemos hacer un recorrido por el stand, ¿verdad? Con el Teniente Coronel, para que la gente pueda entender cuáles son son patrimonios históricos de la época, Teniente Coronel. Así mismo, profesora, la silla donde usted está sentada es la silla que utilizó el Mariscal. Entonces tratamos de traer todos estos artículos, los armamentos que tenemos, que son los cañones que tenemos enfrente, también son de la época, son los utilizados realmente en la época de la contienda. Mira qué interesante, ¿verdad? Porque son cañones de campaña, por eso es que no son los cañones de campaña, son los que no son los fijos, sino los que se pueden mover, ¿verdad? Qué importante y qué maravilla esto. Bueno, contanos sobre el cuartel general de Paso Pucú, Teniente Coronel. Bueno, el cuartel general de Paso Pucú fue el cuartel que el Mariscal, una vez que él dejó Paso de Patria, se ubicó en un lugar alto para tener predominancia del terreno, que era muy importante, y desde allí entonces él realizó su estrategia para 6 batallas que se desarrollaron en lo que actualmente es el departamento de Ñembucú. Es decir, como militar, ¿verdad? Y como estudioso de lo que es toda la estrategia militar, ¿vos pensás que López se posiciona a una cierta altura al sur de Maitá? Porque la descripción justamente del cuartel es que estaba en una zona bastante elevada. Eso operativamente en el momento de tomar decisiones o al diseñar una estrategia, ¿tiene eso sus beneficios, Teniente Coronel? Por supuesto, profesora, es como ya lo indiqué, es para tener predominancia sobre el terreno. Él tenía una observación del campo. Le podía ver a los aliados. Claro, ¿verdad? Podía ver casi todo el desarrollo de ese lugar y poder realizar mejor su estrategia, así como lo indiqué. Y entonces eligió esta zona, que es una zona alta. También colocó una zona que le llamamos mangrullo, que es como una zona de vigilancia. Tiene cierta altura, ¿verdad? Con sí, cierta altura. Encima de la altura, otra vez una zona más alta. Para poder tener gente que esté vigilando el campo de batalla. Imagínate que él
se estableció, bueno, empezó a movilizar todo esto un 20 de mayo, pero efectivamente un 21 de mayo él ya estaba con su cuartel presto, estaba listo y controlaba a los aliados, que estamos hablando de una zona del terreno para la estrategia que tiene sus complicaciones, zonas pantanosas, esteros, pastizales y bueno, y sabemos que después de días él decide un gran combate utilizando un ejército y una cantidad de hombres importantes en lo que vendría a ser la primera Tuyutí del 24 de mayo de 1866. Así mismo, profesora, nosotros remontándonos a lo que fue en la época, habrán pasado muchas vicisitudes, principalmente para establecer el cuartel en esa zona, así como usted ya lo dijo, por el terreno mismo, que es un terreno... Pero complicadísimo, pero para los dos ejércitos beligerantes, ¿verdad? Tanto para nosotros como para los aliados. Tanto para los aliados, más para ellos que no conocían la zona. Nosotros por lo menos teníamos esa ventaja de estar conociendo la zona, pero es un terreno lleno de esteros. Y entonces en ese lugar el mariscal estableció su cuartel general, también estableció su residencia, una residencia para Madalins, una residencia para oficiales. Para la mayoría, ¿verdad? Que eran la mayoría, es como que son las carpas administrativas del ejército. Estaba la casa de Palacios, ¿verdad? El obispo Palacios. Estaba también hacia la parte sur la casa de Resquín. Estamos hablando del Estado Mayor de Francisco Solano López, ¿verdad? Del general Resquín. Y también estaba Saturnino Bedoya, es decir, ¿cuánta gente pasó por ese cuartel? Era una mini ciudad, podríamos decir, ¿verdad? Que tanta gente allá adentro, 30.000 personas aproximadamente se movilizaron en 2 años que pasaron por ese cuartel, teniente coronel. Así mismo, profesora, es importante resaltar que en tan poco tiempo él armó un cuartel general con letra mayúscula, porque tenía unas edificaciones que eran casi completas para una cantidad de personas considerable, una cantidad de paraguayos que estaban en esa zona, y entonces en poco tiempo él realizó todas estas construcciones. Y aquí estoy viendo que ustedes tienen una suerte de cronología, ¿verdad? Es decir, la gente puede ingresar aquí, ¿verdad? Y fijarse. Tienen una suerte de guías que están explicando, aparte, ¿cómo se llama esto? Que una suerte, no es un flyer, ¿cómo es que se le dice a esto, Belén? Tenemos aquí una gigantografía, ¿verdad? Con ciertos datos de las batallas y de las campañas, ¿verdad? Con la organización de lo que fueron. Tenemos la primera batalla de Tuyutí, de Yataytucorá y así sucesivamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces tenemos aquí a nuestras espaldas la gigantografía que describe lo que fue batalla por batalla, y tenemos también personal calificado que le va a estar guiando a las personas que nos visiten, que se lleguen acá hasta la expo y quieran conocer un poco más de nuestra historia, conocer más lo que fue el valor del mariscal Francisco Solano López, porque hay un dicho, una persona que me enseñó, que hago mía sus palabras, entonces uno no conoce, o uno no puede querer lo que no conoce. Exacto, ¿verdad? Entonces hay que conocer más de historia, principalmente nosotros que somos un país tan rico en historia. ¿Verdad que sí, verdad? Y una guerra tan visceral para nosotros, donde 3 estados se han coaligado, ¿verdad? Contra uno, donde vemos que inclusive en el aspecto táctico en algún momento, como en la batalla de Pirideudí, era 1 contra 12, o llegado al mismo punto de Cerro Corá, que eran 1 contra 45, ¿verdad? Estamos viendo, ¿verdad?, de la calidad del soldado paraguayo, y como decía, la medalla de la Mambay, lo que llegaron y pasaron penurias y fatigas en la defensa de la patria, y bueno, hasta llegar a Cerro Corá, nada más y nada menos, donde el mariscal Francisco Solano López decide no capitular, decide no rendirse por más que le ofrecieron salvar la vida, porque él había preguntado qué iba a pasar del tratado secreto, y eso podemos leer inclusive en el tomo 4 de Juan Crisóstomo Centurión, para una referencia, porque todos los oyentes del Estridor de las Armas son grandes investigadores, grandes amantes de la historia, y a mí siempre me lleva mucho la atención, ¿verdad?, el amor del mariscal Francisco Solano López, donde él con el último
suspiro. Él no preguntó por su hijo, no preguntó por Magalhães Lins, no por su familia, sino pregunta por la patria. ¿Y qué va a pasar del tratado secreto? Y Cámara le responde, se cumplirá hasta las últimas consecuencias. Entonces, muero por mi patria. Así mismo, es admirable el valor, el patriotismo que tenía, el amor a la patria que tenía el mariscal Francisco Solano López, que en varias ocasiones puso en tela de juicio lo que él siempre dijo de que no iba a caer jamás de sus manos la insignia sagrada que le entregaron justamente. Imagínate ese juramento a la bandera del año 1845 en la zona de Pilar. Estábamos también nosotros pasando como Estado una situación, ¿verdad? Que declaración de guerra por parte de don Carlos Antonio López a Rosas. Un importante número de hombres participaron de este enfrentamiento, ¿verdad? Aunque Francisco Solano López desde muy joven fue inclinado al amor de la carrera por las armas, ¿verdad? En el 45 él ya tenía el rango de coronel del Estado paraguayo y así sucesivamente fue creciendo dentro del ámbito de la carrera militar hasta llegar al Congreso del año 1862, donde se lo elige presidente de la República del Paraguay por 2 años, 62 al 64, aunque lamentablemente en abril del año 1864 ya se lanza Saraiva en representación del Imperio del Brasil a hacer ciertos cuestionamientos a la banda oriental, a la República del Uruguay, y bueno, sabemos que la guerra contra la Triple Alianza inicia en el Uruguay con el tema de la ruptura de las relaciones diplomáticas por esta injerencia en un ámbito doméstico, esta problemática Uruguay, bueno, que desencadenó un montón de campañas también para nosotros, ¿verdad? Y por supuesto de una postura bastante firme con relación a luchar por la independencia nacional, ¿verdad? Porque tenemos que hablar en términos geopolíticos, pero eso será para otro momento, ¿verdad? Pero en este momento lo que tenemos que ir desarrollando, lo que tenemos que ir aprendiendo es exactamente reconocer al gran defensor de la causa nacional, que es Francisco Solano López, teniente coronel. Así mismo, es un héroe sin palabras, más para nosotros los militares, entonces, que para nosotros es un símbolo, para nosotros es una demostración máxima de lo que fue la bravura, de lo que es el valor, de lo que es el poner en riesgo la vida por encima de lo que es el amor a la patria, ¿verdad? Totalmente. Bueno, vamos a ir, por favor, a un breve corte y enseguida volvemos con más historia aquí desde el stand del glorioso Ejército Paraguayo. Volvemos al estribor de las armas y justamente estaba hablando con el teniente coronel Jiménez, ¿verdad?, de los uniformes de la época. Qué lindo que las personas puedan llegar al stand del Ejército Paraguayo y encontrarse con los uniformes del Acaberá, de la Cacarayá. Explícanos un poco esto que están mostrando también a la gente y también creo que le tenemos al Mariscal López, ¿verdad? Creo que contanos sobre eso, teniente coronel. Así mismo, profesora, acá a mi derecha tenemos el uniforme tradicional, que es el Acaberá, que tiene el camiseta Pitaí. También tenemos acá a nuestra izquierda, tenemos a la Cacarayá, que era el escolta del entonces presidente Carlos Antonio López. Entonces son uniformes tradicionales de esa época, son utilizados, el Acaberá fue utilizado en la contienda contra la Triple Alianza, entonces por nuestras tropas. Sí, a mí me contaron que ustedes están así mucho con el tema de los detalles para hacer lo más fidedigno posible, para mostrarle a las personas cómo eran la ropa de la tropa, ¿verdad? Y inclusive la del Mariscal Francisco Solano López. Contanos sobre eso. Así mismo, el Mariscal Francisco Solano López es la representación que nosotros estamos teniendo acá en el stand todos los días. La gente que nos visita puede tener la oportunidad de interactuar con el Mariscal. ¿A qué hora? Danos el horario, teniente coronel. A partir de las 17 horas, el Mariscal
está en nuestro stand. ¡Qué maravilla! Para interactuar con la gente, salir una foto, contarle un poco de historia. Y su uniforme es la réplica casi perfecta de lo que fue el uniforme del mariscal Francisco Solano López. Yo creo que el stand del Ejército Paraguayo este año es uno de los mejores que uno pueda acercarse a mirar, a ver, justamente por el cuidado que se tiene de los detalles. Además tenemos la mesa del Mariscal López, la silla del Mariscal López, el bastón de mando. Es decir, no estamos hablando de una recreación, estamos hablando del patrimonio histórico que es de todos los paraguayos que pueden acercarse aquí al stand a mirar. Y no solamente eso, ¿verdad? Tenemos los datos, que la gente puede acercarse a leer los datos de las batallas, mirar los uniformes, ¿verdad?, de los combatientes de esa época y sacarse una foto nada más y nada menos que con el Mariscal López, Teniente Coronel. Así mismo, profesora, tenemos esa oportunidad este año acá en el stand del glorioso Ejército Paraguayo, que, como usted lo dijo, tratamos de recrear lo máximo posible. Tuvimos cuidado en cada detalle para poder hacer lo más real posible todo este stand, ¿verdad? Que este año es la recreación del cuartel general del Mariscal Francisco Solano López. Yo me siento en el cuartel general. Yo ya me siento acá que estoy en el cuartel general tan emblemático del año 1866 al 68. Mi querido Teniente Coronel, quiero agradecer la amabilidad del Ejército Paraguayo en tu persona. Por favor, si le haces llegar mis agradecimientos al señor comandante, al general de Ejército Manuel Rodríguez Sosa, por permitirnos grabar este programa, hacerle llegar a la ciudadanía, mostrarle, ¿verdad?, todo lo que ustedes están preparando para recibir a las personas, y realmente muy agradecida con mi equipo de Ñandutí. Muchísimas gracias por ser excelentes anfitriones. Muchas gracias. No, profesora, al contrario, es el Ejército Paraguayo, así como usted lo dijo, en la persona de su comandante, mi general de Ejército Manuel Rodríguez Sosa, el agradecido. Él, por razones obvias de compromiso institucional, no sí, puede estar acompañándonos, pero seguro va a estar observando y muy atento a esta entrevista. Y como siempre, él nos enseña entonces a recibirle bien a la gente, a darle la atención que se merece, porque nosotros también somos ciudadanos. Cuando nos quitamos debajo de este uniforme está don Jiménez, entonces estamos interactuando con las personas civiles y le invitamos a que vengan a nuestro stand, le invitamos a que venga a interactuar con el Mariscal, que en breve le vamos a tener acá al Mariscal. Una cosa, Teniente Coronel, ¿será que el Mariscal López nos puede dar la última arenga dirigida al ejército otrora allá por el año 1870? Claro, profe. Gracias. Sin ningún problema, sin ningún problema. Vamos a escucharle en breve al Mariscal López. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Gente, a venir al stand del Ejército Paraguayo, a conocer nuestra historia, así, de manos de personas que les van a enseñar, que les van a guiar, y realmente es un espacio para toda la familia. Muchísimas gracias, y nosotros nos encontramos en una emisión más del Estridor de las Armas, como cada sábado por la 1020 AM Radio Ñandutí, y bueno, y por todo el holding. Nos vemos. Si los de mi ejército me han seguido hasta este final momento, es porque sabían que yo, su jefe, sucumbiría con el último de ellos en este último campo de batalla. El vencedor no es aquel que queda con vida en los campos de batalla, sino aquel que muere por una causa justa y bella. Seremos vilipendiados por una generación surgida del desastre. Llevará en el alma la derrota y en la sangre, como un veneno, el odio del vencedor. Pero vendrán otras generaciones que nos harán justicia, aclamando la grandeza de nuestra inmolación. Yo seré más escarnecido que vosotros, pues seré puesto fuera de la ley de Dios y de los hombres. Se me hundirá bajo el peso de montañas e ignominia. Pero así también llegará mi día y surgiré de los abismos de la calumnia para ir creciendo ante los ojos de la posteridad, para ser lo que necesariamente tendré que ser en las páginas de la historia.